La invasión extraterrestre en Miami. Era una noche tranquila en la ciudad de Miami. Las luces brillantes de los rascacielos se reflejaban en el agua del océano, mientras los residentes y turistas disfrutaban de la vida nocturna. Pero esa noche, algo aterrador estaba a punto de suceder. De repente, luces brillantes y destellos extraños iluminaron el cielo. Las personas miraban con asombro y confusión mientras figuras humanoides emergían de las naves espaciales que se deslizaban por encima de la ciudad. Los aliens habían llegado a Miami. El pánico se apoderó de las calles. Los gritos y el caos reinaban mientras los extraterrestres descendían, sembrando el terror a su paso. Sus ojos luminosos y sus cuerpos alienígenas llenaban de miedo a todos los que los veían. La gente corría en todas direcciones tratando de encontrar refugio. Pero los aliens eran implacables. Utilizaban su tecnología avanzada para capturar a los humanos y llevarlos a sus naves donde realizaban experimentos horripilantes. Los informes de desapariciones y avistamientos de aliens se multiplicaban. La ciudad de Miami se convirtió en un campo de batalla entre los extraterrestres y los valientes que se resistían. Pero la superioridad tecnológica de los aliens era abrumadora. Mientras la ciudad se sumía en el caos, un pequeño grupo de supervivientes decidió luchar. Armados con armas improvisadas y valentía, se enfrentaron a los invasores. Pero los aliens eran astutos y su poder era abrumador. Uno por uno, los valientes caían ante ellos. Desesperados por encontrar una solución, el grupo de sobrevivientes se dirigió a un científico local que había estudiado los fenómenos extraterrestres. El científico les reveló una verdad aterradora: los aliens no venían en busca de conquista, sino de alimento. Necesitaban la energía vital de los humanos para sobrevivir. Con esta información, el grupo de sobrevivientes ideó un plan arriesgado. Utilizando trampas y distracciones, intentaron desorientar a los aliens y liberar a los humanos capturados. La batalla final se libró en las calles de Miami, mientras los destellos de luces y los gritos llenaban el aire. Finalmente, el grupo logró derrotar a los aliens y liberar a los humanos capturados. Pero la ciudad de Miami quedó en ruinas. Los edificios estaban destrozados, las calles estaban vacías y la esperanza estaba casi extinta. La invasión extraterrestre en Miami dejó una cicatriz profunda en la ciudad y en los corazones de los sobrevivientes. Aunque habían logrado repeler a los aliens, sabían que el peligro aún estaba presente en el vasto universo. La humanidad se había enfrentado a su peor pesadilla y había sobrevivido, pero a costa de un alto precio. El relato de la invasión extraterrestre en Miami sirve como una advertencia de lo frágil que es nuestra existencia en este vasto universo y cómo la llegada de seres de otros mundos podría cambiar para siempre nuestra forma de vida. Nos recuerda que, aunque estemos rodeados de tecnología y avances, siempre seremos vulnerables ante lo desconocido.